He titulado este mensaje, Nadie es santo como el Señor. Amén. Voy a leer de la Biblia de las Américas, si ustedes lo siguen, por favor, en sus Biblias. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti. Ni hay roca como nuestro Dios. No os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan, y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, mas la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son el Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza, y Él ensalzará el poder de su ungido. Oremos. Maravilloso Señor, esta es tu santa y bendita palabra. Oh Señor, en esta tarde queremos reconocer por medio de este mensaje lo que dice tu palabra, que tú eres santo y que no hay santo como tú. Que, Señor, este mensaje sirva para motivarnos a serte más fiel en estos días finales, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre te pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Uno de los antiguos coritos que es tomado precisamente de Hebreos 12:14 dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se acuerdan? Ustedes lo saben, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Y luego dice: pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. La Biblia nos enseña clara y enfáticamente que a menos que una persona sea santa, no puede ver al santo. Eso es lo que dice la palabra. Tampoco puede estar en el lugar santísimo. Esta realidad me impulsa a mí como pastor a hablarles de la santidad de Dios y de su demanda de que nosotros vivamos en santidad. Aunque es algo que hoy no se predica, es mi responsabilidad enfatizar la santidad de Dios. Y en efecto, la Iglesia Evangélica Bíblica como denominación enfatiza la santidad al Señor. La Biblia nos dice que los creyentes son santos, pero que no hay santo como el Señor. Amén. Hoy estaré predicando sobre esta verdad. Y con eso en mente y con el favor del Espíritu Santo, mi mensaje de hoy es este. Si entendieras cuán santo es Dios, vivirías para hacer su voluntad y te acercarías a Él con temor y reverencia. El propósito de mi mensaje es explicar el hecho de que la santidad de Dios es inigualable y que nos debe impulsar a ser cada día más obedientes a Él. Para expandir este mensaje corto, voy a
explicar o definir de nuevo la palabra santo, algo que hice la semana pasada, pero hoy lo voy a expandir. Y segundo, voy a hablar un poco acerca de la santidad de Dios en el hecho de que es singular, de que es único. Voy a ver entonces de nuevo el punto de la definición de la palabra santo. Como les dije, la semana pasada lo hice, pero es mucho más de lo que dije y voy a añadir un poquito más hoy. La palabra santo es un adjetivo calificativo y como tal expresa un estado de cosas y también una condición, la condición de un ser, de un lugar, de un tiempo o de un día. Y cuando se aplica a Dios es restrictivo y habla de forma absoluta. Y es cuando se dice solo Dios es santo. Cuando dice solo Dios es santo, está hablando en ese contexto absoluto, porque no hay nadie como Él. La definición también tiene que ver con lo relativo, y lo relativo se aplica a nosotros. Y cuando se refiere a la creación de Dios, a nosotros o los ángeles, es calificativo, o sea que habla de una forma relativa. Relativos a Dios somos santos, pero no igual a Él. Y de repente todavía eso no le dejé bien claro lo que significa. Bueno, en cuanto a lo absoluto, la palabra santo significa de que no es aquel que es totalmente moral y ético y libre de todo pecado, incapaz de hacer cualquier pecado, y como tal se aplica solo a Dios. Solo a Dios. Cuando es relativo, habla de algo o alguien que ha sido apartado, que ha sido separado para el servicio a Dios. Si lo pudiera poner en un lenguaje más claro de lo que he puesto, sería esto. Nosotros somos santos, pero Dios es santísimo. Dios es santísimo. Un poquito acerca de la singularidad de la santidad de Dios. Y es interesante esto de la santidad de Dios porque es algo que si no te llama la atención, te debe llamar la atención. Y una vez me acuerdo que llegaron unos jóvenes de la iglesia diciéndome que habían ido a un culto de jóvenes y llegaron al día siguiente, domingo, y estaban todos ahí un poquito alegres y ese tipo de cosas. Y me dijeron, pastor, ¿sabes? El sábado me dijeron de allá en el culto de los jóvenes, el pastor nos dijo de que nosotros vamos a ser como Dios. Vamos a ser igual a Dios. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Está mal. Ahora, yo no, seguramente ese pastor necesita volver al instituto bíblico, se durmió en la clase de teología, pero nadie puede ser igual a Dios. Nunca nosotros llegaremos a ser igual a Dios. Nunca. Una cosa es ser semejante y otra cosa es ser igual. Por eso que es muy importante entender la definición de las palabras. Igual, repito, no es lo mismo que semejante. La singularidad de la santidad de Dios es expresada por los seres angelicales, quienes constantemente, como estábamos viendo en Apocalipsis y en Isaías, dicen, santo, santo, santo es el Señor. Constantemente lo dicen. Y ellos son serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Todos son santos.
Usted lo ha leído en la Biblia, ¿verdad? Que son seres santos. Mas, sin embargo, la santidad de ellos no es comparable a la santidad de Dios. Está muy lejos, muy lejos. El teólogo A.W. Tozer dijo algo muy interesante. Dice que el pensamiento más grande que puede entretener la mente humana es la existencia de Dios. Y eso lo podemos tener porque nosotros llevamos en nosotros la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos dio conciencia y por medio de eso nosotros podemos imaginarnos el hecho de que todo lo que vemos, ya sea visible e invisible, fue hecho por un ser supremo que la Biblia enfáticamente declara es el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos. Amén. Pero lo que no podemos imaginar, mi estimado hermano y hermana, lo que no podemos imaginarnos es la santidad de Dios. Usted no se puede imaginar la santidad de Dios, no puede. Lo que nosotros podemos imaginarnos de la santidad de Dios es producto de la contaminación, de lo que nosotros hemos visto como limpio o sucio, de lo que nosotros hemos podido ver como santo o como pecador. Y es en base a esa distinción que nosotros hemos visto, hasta hemos experimentado y decimos, oh, la santidad de Dios debe ser así. Pero en realidad, mi estimado hermano y hermana, estamos muy lejos de entender la santidad de Dios. Muy lejos. Muy lejos. Ahora, en su esfuerzo por magnificar la gloria y el poder y la santidad de Dios, los tres amigos de Job dijeron algo, lo juzgaron fuertemente, pero uno de ellos dijo algo que solamente porque hayan fallado no quiere decir de que no debemos de escuchar lo que dijeron. Oiga lo que dijo Bildad Suita. Bildad Suita dijo algo con respecto a la santidad y la pureza de Dios. Lo dijo de esta manera: ¿cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? Porque Job se declaraba inocente. ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Dios, dijo él, Dios es más glorioso que la luna. Brilla con más intensidad que las estrellas. Comparados a él, dice, las personas son gusanos. Nosotros los mortales somos simples lombrices, dijo Bildad. Si hay algo que usted debe saber y debiera de estudiar más, es los atributos de Dios. Las grandes perversiones y los grandes malos conceptos que la gente se tiene de Dios es precisamente por no conocer bien los atributos de Dios. Y uno de los fundamentos para entender bien a Dios es conocer su santidad. Todos los demás atributos de Dios, la bondad, su amor, su justicia, su misericordia, todo lo que usted pueda escuchar y leer sobre los atributos de Dios están fundamentados en la santidad de Dios. Por eso esto es clave, es fundamental. Nótese que es el único atributo de Dios en el cual Dios mismo se declara como tal. Usted no va a encontrar en la Biblia una declaración en la cual Dios diga, yo soy amor. No, el escritor sagrado dice, Dios es amor. Y vaya, busque con los demás atributos. No lo va a encontrar. El único atributo en el cual Dios mismo se declara como tal es, yo soy santo, dice. Es el único atributo. Sed santos porque yo soy santo.
Ese es su estándar, esa es tu norma. Y en el libro de Isaías que leíamos, vemos cómo el profeta entendió bien esto. Vemos cómo él en visión ve a los serafines en el trono celestial, adorando a Dios, diciendo constantemente, santo, santo, santo. Él ha visto a Dios en visión. Mas sin embargo le llega un temor, un miedo terrible. Dice, ¡ay de mí que estoy muerto! Porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y no lo había visto literalmente. Lo había visto en visión, porque no es lo mismo ver algo en visión que literalmente. Mas sin embargo se llenó de miedo. Se llenó de mucho miedo y dijo, me voy a quedar muerto aquí. Voy a quedar chicharrón. ¿Y sabemos por qué? Ustedes saben que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Nadie puede ver mi rostro. Le dijo, no podrás ver mi rostro y quedar vivo. No puedes. No puedes. Nadie ha visto, por eso debe ser escrito, nadie ha visto a Dios jamás. Si alguien te viene con un cuento de que ha visto a Dios, allá tú si le quieres creer. Y la razón por la cual no podemos en este cuerpo ver la santidad de Dios es porque todavía no hemos sido glorificados. Y Dios es tan santo, tan santo, tan santo, que nosotros no pudiéramos quedar vivos. En el cántico que estábamos escuchando de Moisés, en el versículo 11, Éxodo 15, 11, Moisés pregunta, ¿quién como tú magnífico en santidad? No sé si puso atención. En otras palabras, diciendo que fuera de él no hay nadie como él. Amén. No lo hay. Y es lo que básicamente dice Ana en el texto de hoy. Dice, no hay santo como Jehová, no hay santo como nuestro Dios, porque no hay ninguno fuera de ti. La semana pasada puse el video de la predicación en YouTube y uno de los que vieron respondieron diciendo solo Dios es santo. Y fue porque, ¿se acuerda? Dije, ¿eres santo o pecador? Y hay quienes no entienden, no hacen bien su trabajo y entonces no entienden bien las escrituras. Y de esa manera estaba ya sea mostrando su ignorancia del significado de la palabra santo, o simplemente agarrando un texto de la escritura y poniendo a un lado el otro. Porque la Biblia dice que nosotros somos santos. No lo digo yo. El que está en Cristo es un santo. Pero eso no niega el hecho de que dice la Escritura de que no hay santo como nuestro Dios. Y también dice la Escritura de que solo Dios es santo. Cuando dice solo Dios es santo, está hablando de eso. Entonces muchos, en vez de buscar cómo reconciliar, entender los dos versículos, más bien dice, yo agarro uno y el otro lo pongo a un lado. No, hay que buscar cómo entenderlo. Entonces, la santidad de Dios es algo muy, muy importante de entender y estudiar. Hace unos años publiqué un libro titulado Santidad a Jehová. Usted lo puede encontrar en Amazon. Ahí dedico mucho más, como 70, 80 páginas, solamente acerca de eso. La santidad de su nombre, la santidad de Dios, la santidad a Dios, todo referente a la santidad de Dios. Y es un buen recurso. Para concluir, la Biblia nos informa que al final de la historia humana, los victoriosos sobre la bestia,
sobre su imagen, sobre su marca, sobre el número de su nombre, van a cantar de nuevo el cántico de Moisés. Va a cantar el cántico de Moisés, dice la Biblia, y el cántico del Cordero. Y nos dice Apocalipsis 15, 3 al 4, que estarán cantando diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Rey de los santos. No dice Rey de los pecadores. Rey de los santos. Y después dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Habla del hecho de que no hay santo como nuestro Dios. Amén. No hay santo como nuestro Dios. Así que, mi estimado hermano y hermana, desde tiempos antiguos, los creyentes consagrados al Señor, ¿sabía usted que ellos no apelan al amor de Dios? Ellos apelan a la santidad de Dios. Es la santidad de Dios. El amor de Dios te ayuda a comenzar en el camino de Dios. Pero no es el amor de Dios el que te impulsa a seguir ese camino. Realmente lo que te impulsa a seguir el camino de santidad es la santidad de Dios. Y cuando tú ves la santidad o entiendes la santidad de Dios y te dejas llevar por la santidad de Dios, entonces puedes avanzar en ese camino. De lo contrario, no vas a ir muy lejos. Y ese ha sido uno de los grandes problemas hoy en día con el cristianismo. Solo hablamos del amor de Dios y que Dios es bueno y la misericordia de Dios. Pero eso no hace avanzar al creyente. Eso es lo que hace pensar a muchos creyentes de que Dios entiende, Dios me va a dejar pasar. Pero cuando la persona dice: ¡ay de mí! Porque Él es santo. Tan santo que es fuego consumidor. Entonces tú buscas agradarle en todo. Y eso te impulsa a ser obediente y avanzar en el camino de santidad. Así es que te urjo, mi estimado hermana y hermano, de que te dejes guiar por la santidad de Dios. Amén. Amén. Pues Él ha dicho: sed santos porque yo soy